en la sede de Bogotá, periodo en el que participó en varios proyectos interdisciplinarios. Desde el año 2000 se desempeña como profesor asociado en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Culminó un posgrado de perfeccionamiento en investigación agrostológica en el Instituto de Botánica Darwinian en Argentina, entre los años 1996 y 1997. A través de una beca de la Red Latinoamericana de Botánica, con la investigación Monografía de las especies colombianas de Axonopus, de POACE. Posteriormente inició el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, en donde se graduó con honores en el año 2003, con una investigación en sistemática del género americano de Axonopus, también de la familia POACE. Entre el agosto del 2008 y diciembre del 2009, desarrolló y culminó un posgrado titulado Docencia y Pedagogías Universitarias en el Instituto de Investigación de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación Estrategias para un proceso de alfabetización académica en la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2012 culminó un diplomado en edición de publicaciones académicas en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia con el trabajo Las revistas científicas electrónicas, una necesidad del siglo XXI. Asimismo, ha adelantado varios cursos de posgrado en diferentes áreas de la botánica: Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos de América. Ha sido becario de diferentes instituciones, entre las que se destacan la Red Latinoamericana de Botánica de Chile, Jardín Botánico de Nueva York, Jardín Botánico de Missouri en San Luis, Jardín Botánico del Rancho Santa Ana en California, y otras instituciones de diferentes países, en los que se incluyen Brasil, Argentina, República de España, entre otras. Sus principales intereses investigativos se concentran en la sistemática y la taxonomía de POACE, Margraviaceae y Agabaceae. Adicionalmente, adelanta trabajos de investigación en florística y fitogeografía de algunos bosques de Colombia, con más de 100 publicaciones, dentro de las que se destacan 6 libros científicos, 99 artículos científicos en diferentes revistas indexadas de Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Inglaterra, entre otras, 20 artículos de libros, 2 textos de divulgación y 64 resúmenes de congresos. Imparte docencia tanto de pregrado como de posgrado, maestría y doctorado en biología en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y ha dictado varios cursos de posgrado en diferentes universidades de Colombia. Actualmente es el curador de las colecciones de POACE, Margraviaceae y Agabaceae del Herbario Nacional Colombiano, y además participa en varios proyectos en Colombia, Alemania, Argentina, Chile, China, México, entre otros. Es por esto que hoy le damos la bienvenida al profesor Diego Giraldo Cañas, que nos va a deleitar con una charla de circunscripción y sistemática de la familia neotropical Margraviaceae del orden Ericales. Entonces, profe, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, profe, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, por acá también nos acompaña Daniel. ¿Estás por ahí? Correcto, aquí estoy. Buenas tardes. Listo. Entonces, nos vas a ayudar con las preguntas. Yo creo que pues al final Claro que sí. estás ahí con nosotros. Muchísimas gracias y a todos por acompañarnos en esta charla, y entonces le doy la palabra al profe Diego. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes aquí en esta tarde. Primero, espero que todos se encuentren muy bien y les envío mis mejores deseos de bienestar y salud para todos y sus seres queridos también. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Botánica por esta amable invitación, la cual atiendo con el mayor de los gustos.
y quiero darles las gracias especialmente al doctor Boris Villanueva y al ingeniero Daniel Mauricio Díaz Rueda por esta invitación y a Adela y a Mónica por su grata colaboración en la parte técnica. Esta charla que les voy a presentar hace parte de mi quehacer investigativo en el área de botánica desde hace muchos años, más o menos llevo 23 años estudiando esta familia y me cautivó desde la primera vez que la vi en campo y inmediatamente me di a la tarea de buscar bibliografía y me enteré que casi todo estaba por hacer, porque la monografía integral más moderna era muy antigua. Entonces aquí les voy a presentar los resultados de todo este tiempo de grata investigación en torno de estas bellas plantas neotropicales. El mundo, con base en un trabajo que terminé el año pasado, pude determinar que la familia era estrictamente neotropical, como ya lo habían mencionado otros botánicos que me antecedieron, pero con base en los análisis taxonómicos, morfológicos y la delimitación y circunscripción de las diferentes taxones, propuse que esta familia debería concebirse con 8 géneros y 136 especies, de los cuales Colombia es el país más diverso. Esos 8 géneros están presentes en Colombia y 56 especies hasta ahora inventariadas, pero sé que hay más porque tengo unas especies nuevas para adicionar a estos datos de riqueza como tal. Pero por situaciones de la pandemia tuve que dejar esta tarea inconclusa por el momento. Como les mencioné, esta es una familia estrictamente neotropical, la cual va desde el centro de México hasta el sur de Brasil y Bolivia. No se ha documentado ni en Paraguay, ni en la Argentina, ni en Chile, ¿sí? Así como en todas las Antillas, tanto las mayores como las menores. Una familia estrictamente neotropical. La historia taxonómica es, por decirlo de alguna manera, muy pobre, ¿sí? Y como les mencioné hace un rato, la monografía integral más moderna, por decirlo así, correspondía a la de Whitmack para la flora brasiliensis, correspondiente al año de 1878. Y un trabajo adicional de un destacado botánico italiano, Del Pino, que en 1869 produjo la primera revisión, pero para ese entonces se conocían muy pocas especies y pobremente documentadas con material herborizado. Las relaciones filogenéticas básicamente todavía están en un aspecto de muy pobre conocimiento. Al respecto, desde el año pasado empecé a estudiar desde el componente molecular con mi colega, el profesor Carlos Parra, las relaciones de esta familia involucrando una mayor cantidad de géneros y de familias en los análisis. Pero nuevamente por cuestiones de pandemia tuvimos que parar un poco esta iniciativa. Hasta el momento sabemos que la familia Marcgraviacea constituye un clado interno en el orden Ericales junto con las balsamináceas y las tetrameristáceas. Con estas comparten la presencia de rafidios de oxalato, de estructuras glandulares en hojas, pecíolos, sépalos o pétalos, y además comparten flores hipogíneas, entre otras características para estas 3 familias del orden Ericales como tal. No obstante, las relaciones filogenéticas todavía siguen siendo muy pobres. A pesar de esto, se reconoce la monofilia de las marcgraviáceas sobre la base de caracteres moleculares y morfológicos.
Y sin duda alguna esta monofilia está muy bien respaldada. Lo que no conocemos bien son las relaciones internas de la familia. Aquí tenemos los representantes de las otras dos familias, balsamináceas y tetrameristáceas, con el género Peliciera y el género tetramerista. Las margraviáceas, dependiendo de la información que incluyamos en los análisis, pueden tener la resolución en cuanto a la configuración del clado interno con balsaminácea y tetrameristácea, o pueden aparecer como no resueltas con respecto a estas otras dos familias del orden Ericales. Este es el único árbol publicado, el único cladograma publicado para la familia, con base en los trabajos de Misa Ward y Robert Price en el año 2002. Aquí quiero destacar que no hay resolución, a pesar de ser un análisis molecular, no hay resolución interna para la subfamilia Norantoidea. Se me había olvidado mencionar que básicamente esta familia está dividida en dos subfamilias. La subfamilia tipo con el género tipo exclusivamente Margravia y la subfamilia Norantoidea con los otros restantes 7 géneros. Aquí quiero hacer un comentario y ojalá ese comentario se convierta en una reflexión, y es que a los investigadores anglosajones les publican un trabajo con el 3 o 5% de las especies analizadas en un análisis cladístico, mientras que a un autor latinoamericano, africano o asiático, así involucren el 20% de las especies en su análisis con respecto a una familia particular, les rechazan en la mayoría de los casos su trabajo porque el argumento es que están muy pobremente muestreadas los representantes de la familia. No obstante, aquí, por ser autores anglosajones, les aceptan solo el 4% de muestreo para la familia. Ahora bien, ¿qué es una margraviácea? Esta familia está constituida por lianas y arbustos hemiepífitos, ¿sí? No hay árboles. En algunos libros he encontrado en la descripción de la familia que incluyen como un hábito el de árbol, pero realmente yo nunca he visto un árbol en la familia y he tenido la suerte de hacer un gran trabajo de campo, no solamente en Colombia, sino en otros países neotropicales. Entonces yo lo circunscribo simplemente a estos dos hábitos, lianas o arbustos hemiepífitos. Hay una particularidad que tiene que ver con el género tipo, el género Margravia, que es el único que presenta ramas dimorfas. Estas ramas que ven aquí, que les señalo con el apuntador láser, corresponden a ramas inmaduras, estériles, adpresas, con raíces adventicias al sustrato que las sostiene. En este caso, un tronco de un árbol, pero también podría ser una roca. Y después desarrolla el otro conjunto de ramas correspondientes a las que van a tener inflorescencias e infrutescencias. Pero quiero destacar que esta condición de ramas dimorfas solo está presente en el género Margravia. Los demás géneros no tienen esta condición. Estas hojas de las ramas juveniles estériles son muy parecidas a las que presentan también las ramas muy jóvenes de los géneros Philodendron y Monstera de las aráceas. De hecho, a comienzos del siglo XIX, algunas margraviáceas se describieron con base en ramas juveniles estériles de Philodendron o de Monstera, y viceversa. Algunos Philodendron y algunas Monsteras fueron descritos con base en ramas juveniles estériles de Margravia, ¿sí? Es simplemente para que vean esa confusión que hay como tal. De hecho, algunas especies de Margravia tienen como sinónimos binomios de Philodendron o de Monstera.
Y otra característica es que en la mayoría de los casos disponen de un androceo con numerosos estambres, ¿sí? Un estigma sésil mamiforme y un ovario engrosado que en la mayoría de los casos es piriforme. Esta corresponde a la especie Margravia, al género Margravia, perdón, que tiene otra particularidad, y es que la corola está soldada en pétalos connatos que constituyen una caliptra de naturaleza caduca. Se desprende una vez la flor está madura y cuando se desprende expone androceo y gineceo simultáneamente. Pero esta característica de la caliptra caduca es exclusiva del género Margravia. Ahora bien, todas las hojas en la familia son simples y enteras, pero en cuanto a la filotaxis tenemos dos grupos. El género tipo siempre son dísticas, mientras que en los 7 géneros restantes siempre son espiraladas. Fíjense aquí, de hecho esto parece una rama de una anonácea, ¿sí? Y estas son conspicuamente espiraladas como en el resto de los 7 géneros de la familia. Las inflorescencias tienen una variedad muy interesante. En el género tipo, la mayoría son umbeladas, no todas. Aquí quiero hacer esta aclaración porque la mayoría de los botánicos creen que Margravia siempre tiene inflorescencias umbeladas. No, la mayoría de las especies de Margravia son así, pero hay un pequeño grupo que se llama el grupo Galeate, en la cual tienen inflorescencias racemosas, y ese es un grupo con distribución disyunta, desde México y el Caribe hasta la Amazonia, en los límites entre Colombia y Brasil, y una especie disyunta adicional en los Andes de Colombia, en los departamentos de Santander y Antioquia. Pero esos son solo un grupo de 7 especies del género Margravia que presenta inflorescencias racemosas. Las demás son umbeladas. Después tenemos inflorescencias racemosas presentes en 5 géneros, inflorescencias espiciformes exclusivas del género Sarcopera y pseudumbelas exclusivas del género Margraviastrum. En cuanto a la morfología floral, tenemos variantes tremendamente interesantes dependiendo del género y de las especies. Y hay una variación tremenda, sobre todo en el número de estambres por flor, ¿sí? La variación aquí está más marcada en cuanto a los colores, en cuanto a los tamaños, en cuanto al número de estambres y en cuanto a la naturaleza de los filamentos en la base, que pueden ser libres o pueden estar connatos o parcialmente soldados. Nuevamente recurramos a esta imagen de la Margravia rectiflora. Fíjense que aquí la base de los filamentos está parcialmente connata, ¿sí? Lo mismo en esta otra especie de un género diferente, que es el género Margraviastrum. Fíjense que la morfología y la arquitectura floral, independientemente del género, es muy parecida para numerosos casos de la familia. No obstante, ahorita vamos a detallar cómo es esa circunscripción morfológica para entender, delimitar y circunscribir los 8 géneros de la familia. Sigamos un poco con la morfología floral. Tenemos estas variantes. En el género Sourovea, como esta y como esta, en la que el androceo está mínimamente expresado con muy pocos estambres. Siempre en el género Sourovea con 5. En los demás géneros con más de 5 e incluso puede haber hasta 100 estambres por flor. Pero una cosa adicional que es tremendamente interesante y exclusiva del género Sourovea tiene que ver con la morfología, la posición y estas estructuras accesorias de los nectarios reproductivos pedicelares, que son nectarios
que no son florales, son reproductivos porque están involucrados en la inflorescencia, pero no están inmersos ni desarrollados en la flor, por lo tanto no son nectarios florales, son nectarios reproductivos extraflorales. Y la otra particularidad en este género Saurovea es que ese nectario se ubica en la base del cáliz, pero no amarrado al cáliz, sino en el pedicelo que sostiene a cada flor, y tiene dos apéndices, como lo detallaremos ahorita en una mejor fotografía. Y estos son variantes en los demás géneros. Este es el género Margraviastrum, el género Margraviastrum, el género Norantea. La posición de los nectarios reproductivos extraflorales o pedicelares es clave en la circunscripción de los géneros y las especies en esta bella familia. Entonces tenemos en la base del pedicelo, podemos tener cerca del primer tercio, en el primer quinto, muy próximos al cáliz, o como en el caso de Saurovea, aquí en la base del cáliz como tal. Estos son los apéndices que les mencionaba, pero exclusivos de los nectarios reproductivos extraflorales del género Saurovea. Aquí vemos la naturaleza para el androceo, estambres libres o estambres con los filamentos parcialmente connatos en su porción proximal, con un número muy variable de estambres por androceo, longitudes, pueden ser filamentosos, pueden ser aplanados, pueden ser largamente exertos con respecto a la corola, pueden estar parcialmente incluidos como en estos puntos aquí hacen las veces de la prolongación de un pétalo como tal. Entonces esa variación es bastante amplia. Esta es la situación que les mencionaba para el género tipo, una exclusividad del género Margravia, y es que los pétalos están soldados en una caliptra que es de naturaleza caduca, se desprende como una sola unidad y expone androceo y gineceo. Pero recuerden que eso es exclusivo del género Margravia. Y en el género Margravia también se da otra exclusividad, y es que muchas veces los nectarios reproductivos, que pueden ser galeados, tubulares, saxiformes, casi siempre poseen una flor rudimentaria que no alcanza a lograr madurez sexual. Esto es otra exclusividad del género Margravia. Aquí vemos la caliptra antes de producirse la antesis. Vemos un estigma mamiforme sésil con un ovario piriforme con varias quillas. Tenemos la abertura cuando el estigma se hace maduro para la recepción de los granos de polen. Este gran cáliz, que es leñoso en el género Margravia, y el estigma con su naturaleza mamiforme sésil. Estos son variantes de diferentes tipos de ovario y estigma. Quiero destacar aquí esa variación, pero fíjense que básicamente corresponden a morfologías piriformes y subvariantes de la misma. En cuanto a los granos de polen, estos son tricolporados con colpos cortos, prolatoesferoidales, oblatoesferoidales a esferoidales, con la exina semitectada y microreticulada. Es muy particular que los granos de polen exhiben poca variación dentro de la familia, entonces no constituyen un muy buen marcador filogenético. Ahora, en cuanto a la naturaleza de los frutos, dependiendo de los botánicos, ha habido varias denominaciones. Por ejemplo, Cronquist en el año 81 dijo que el fruto de la familia correspondía a uno carnoso e indehiscente. Van Roosmalen en el 85 dijo que correspondía a cápsulas o a frutos avallados de dehiscencia basal.
Barroso de Brasil y sus coautores en el año 99 dijeron que correspondían a cápsulas tubulosas de dehiscencia apical, mientras que Dressler en siglo XXI dijo que correspondían a cápsulas o frutos avallados de dehiscencia irregular. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas cuatro interpretaciones o clasificaciones de los frutos y les voy a mostrar por qué. La real naturaleza del fruto debería reconocerse como una baya, toda vez que procede de un gineceo de 2 a 8 carpelos con un ovario súpero y este generalmente plurilocular con numerosos óvulos anátropos en los que el rudimento seminal está girado 180 grados con respecto a su base. Y además poseen una placentación parietal, o sea, con las placentes en las paredes del ovario. Fíjense que no hay dehiscencia como tal. Esto es una ruptura mecánica por presión de la maduración del fruto y de sus semillas. Si fuesen dehiscentes, como lo mencionaban algunos autores, esas dehiscencias se darían por unidades morfológicas anatómicas bien definidas, pero fíjense que corresponde realmente a suturas irregulares por presión mecánica en cuanto a que se hacen más grandes las semillas y mucho más carnosas, mucho más carnosa la placenta como tal. Las semillas tienen muy poca variación, son reniformes, microreticuladas, negras, brillantes e independientemente del género, casi siempre van a ser muy parecidas. La variante básicamente corresponde a tamaños diferenciales, pero nuevamente la variación morfológica de las semillas no constituyen un buen marcador filogenético para circunscribir o ayudar a delimitar grupos de taxones como tal. Había mencionado la presencia de nectarios extraflorales reproductivos en la familia, los que están asociados en la inflorescencia, pero también hay un segundo grupo de nectarios extraflorales. Esta vez, nectarios extraflorales vegetativos, ubicados exclusivamente en la porción abaxial de las hojas y corresponden a unas glándulas poricidas por la que se secretan generalmente azúcares. Este es un corte anatómico de esta glándula poricida y estas son las distribuciones que pueden ser regulares o irregulares, ¿sí? Pueden ser numerosas, todos estos puntos equivalen a estos nectarios extraflorales vegetativos laminales, o pueden ser muy escasas, 2 por lámina foliar. Pueden variar de 2 a más de 100 por lámina foliar, pero recuerden, exclusivamente en la superficie abaxial. Los nectarios extraflorales reproductivos son los más interesantes y quizás son los marcadores filogenéticos más contundentes en la familia por sus colores, sus formas, sus tamaños y por sobre todas sus cosas, por la ubicación de los mismos con respecto a la flor y con respecto a los ejes de la inflorescencia, ¿sí? Este, por ejemplo, es del género Sarcopera, este es del género Norantea, este es del género Margravia, este es del género Saurovea y este del género Pseudosarcopera. Los nectarios, como les mencioné, tienen morfologías tremendamente diversas y pueden variar además en tamaños significativamente, desde menos de 1 centímetro, como en el género Ruisquia, que son los nectarios extraflorales reproductivos más pequeños, hasta los presentes en el género Margravia, que pueden tener hasta 10 centímetros de longitud. Este corte longitudinal, vemos aquí la porción anatómica encargada de la secreción de los néctares como tal, los cuales a su vez son muy fragantes para atraer a esos
posibles polinizadores. En el caso de Sourobea, como les adelanté hace un rato, es el único género donde los nectarios tienen dos características a la vez, y es que están en la base de la flor y tienen dos apéndices por nectario. Todo esto es el nectario y tiene dos apéndices o aurículas. Estas dos condiciones de posición y presencia de dos aurículas son exclusivas del género Sourobea. En cuanto a la polinización se refiere, todavía falta mucho por indagar, pero ya se sabe que se involucran tanto vertebrados como invertebrados en la polinización. En cuanto a vertebrados, diferentes grupos de murciélagos, monos, zarigüeyas, didelfis y aves de diferentes grupos. Y en cuanto a invertebrados, principalmente himenópteros, abejas. Estas fotos me las cedió un sudafricano que trabaja en Ecuador y ha hecho mucho trabajo de campo en Colombia en cuanto a diferentes visitas por diferentes especies de aves en varias especies y géneros de marca graviáceas. En cuanto a la dispersión, se da por tucanes, monos. Este es un mono. Esta fotografía la tomó un colega en el Parque Nacional Natural La Selva de Florencia, en el departamento de Caldas, en Colombia, y esta es una especie del género Sbarcia. Consumen los frutos ya que la placenta es muy dulce y muy carnosa. En cuanto a la circunscripción morfológica, básicamente recuerden la característica en cuanto a la filotaxis. Hojas dísticas exclusivamente en Margravia. Hojas espiraladas en los restantes 8 géneros. Ahora bien, lo más contundente en la circunscripción tiene que ver con la morfología de la inflorescencia y por sobre todas las cosas la posición de los nectarios reproductivos extraflorales con respecto a las flores y al resto de la inflorescencia. Para ilustrarles aquí en estos esquemas que creé, todos los puntos negros corresponden a nectarios reproductivos extraflorales. Todos los puntos blancos corresponden a flores. Entonces, en Margravia, ¿qué se da? Como les mencioné hace un rato, en Margravia casi todas las especies tienen inflorescencia umbelada, excepto en las 7 especies del grupo Galeate, que son estas. Pero siguen compartiendo la misma característica, y es que los nectarios reproductivos siempre están ajenos a flores, ¿sí? Miren aquí la condición, no tienen nectario reproductivo, no tienen nectario reproductivo. Mientras que en los restantes 7 géneros, cada flor en su pedicelo, independientemente del punto donde se inserte el nectario reproductivo extrafloral, siempre va a estar acompañando a una flor, ¿sí? Miren, así sea la inflorescencia cortamente racemosa, umbeliforme, conspicuamente racemosa, espiralada, racemosa, racemosa y racemosa, que son las formas más comunes. Aquí quiero destacar varios aspectos. En el género Pseudosarcopera es el único género que tiene inflorescencias racemosas, pero con los nectarios que emergen de la base de cada pedicelo. En Sarcopera es el único género que tiene inflorescencias en espiga y el nectario nace en la base de cada flor. En Esbarcia son racemosas y el nectario nace más o menos en la porción, en la mitad o en el primer tercio de cada pedicelo. En Sourobea, fíjense, cada nectario nace en la base del cáliz, pero además tiene 2 apéndices. Esto es la circunscripción más fácil para definir el género Sourobea. El género Sourobea se confunde frecuentemente con el género Ruisquia, porque en ambos la inflorescencia es racemosa y en ambos el nectario reproductivo extrafloral siempre se ubica en la base de la flor. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Hay diferencias microscópicas mucho más finas, que si el tiempo nos lo permite lo detallaremos en una tabla, pero para
ilustrarles la diferenciación morfológica gruesa con base en la morfología es que el nectario reproductivo extrafloral en Ruisquia carece de estos dos apéndices que tiene Sourovea, ¿sí? No obstante, yo pienso que una vez culminemos el análisis filogenético molecular, yo creo que estos dos géneros habría que combinarlos en uno solo. Esta es la circunscripción, pero bueno, ya son las 5:37, no creo que nos alcance el tiempo, es simplemente para ilustrar en esta tabla, en cuanto a la filotaxis, los tipos de inflorescencia, la forma y posición del nectario reproductivo, la naturaleza de las flores, el ovario y el androceo. Una particularidad que se me olvidó mencionar es que otra de las características exclusivas del género Margravia es esta. Es el único género de toda la familia que tiene flores tetrámeras, mientras que los restantes 7 géneros de la familia, en todos sus representantes son pentámeras. Ahora bien, con base en los análisis que terminé el año pasado, la riqueza de especies de la familia me llevó a la aceptación de solo 136 especies para toda la familia. Colombia es el país más diverso, con 56 especies, pero tengo varias en proceso de descripción, varias nuevas especies. Le sigue Brasil, Ecuador con 36, Perú con 30, Costa Rica con 29, Panamá con 24, Venezuela con 24 y en los extremos de distribución, por ejemplo, tenemos a México hacia la parte septentrional con 8 especies y también en las Antillas, pero en las Antillas están mínimamente representadas. Cuanto a su distribución interna en el contexto colombiano, de esas 56 especies, 11 son endémicas de Colombia. Colombia es el país más diverso, como les acabo de mencionar, pero es el segundo en endemismo. El primero en endemismo es Brasil, con 15 especies. En Colombia, la región más rica en margraviáceas corresponde a la cadena montañosa de los Andes, con 41 especies. Le sigue la región pacífica o Chocó biogeográfica con 21 y en tercer lugar está la Amazonia. En el Caribe están pobremente representadas por una particularidad ecológica y es que las margraviáceas prefieren hábitats húmedos a muy húmedos e incluso pluviales, y el Caribe nuestro, la mayoría de sus ecosistemas corresponden a ambientes secos. Entonces, en los bosques secos, por ejemplo, yo nunca he encontrado una margraviácea, no obstante, puede que haya una o dos involucrada en los bosques de riberas de cursos de agua permanente, ¿sí? Pero ellas prefieren los hábitats húmedos y en los Andes son ricamente expresadas en los bosques de niebla. Ahora, ¿cómo es la circunscripción en cuanto a la riqueza por género en todo el neotrópico? Margravia, el género tipo, es el más ampliamente diversificado, con 64 especies. Le sigue Sourovea con 20 especies, Esbarcia en el tercer lugar con 19 especies, Margraviastrum con 14 especies, Pseudosarcopera con 2 especies. Pseudosarcopera es un género disyunto entre Colombia y Perú. Sarcopera con 7 especies y Norantea con una sola especie. Y Ruisquia, se me olvidaba, con 9 especies. De Ruisquia no tengo ni una sola fotografía reciente. En cuanto a las preferencias altitudinales, podemos destacar que la familia está más ricamente diversificada en las tierras bajas y medias hasta más o menos los 1500 metros. Pero pueden encontrarse representantes hasta los 3000 metros de altitud, básicamente con una especie de amplia distribución en el neotrópico, la cual se denomina Margravia brownei. Y además de tener una amplia distribución latitudinal, es la que tiene la distribución altitudinal más amplia, entre el nivel del mar y casi 3000 metros de altitud. Con base en la ecuación de Rappaport, que es una
ecuación de regresión lineal simple, vemos aquí el estimativo para todas las especies en todo el neotrópico, con un R cuadrado cercano al 95%, lo que quiere decir que la ecuación en cuanto a la diversidad de especies por gradiente altitudinal se ajusta muy bien a la naturaleza. Fíjense que el R cuadrado es de casi el 95%. Esto quiere decir que hay en términos ecológicos, hay muchas especies con tolerancias estrechas, ¿sí? Cuando un conjunto de especies se ajusta a la regla de Rappaport, quiere decir que las especies presentan tolerancias estrechas y por lo tanto en gradientes altitudinales se da un alto recambio de especies. Dicho de otra manera, la mayoría de las especies tienen distribuciones altitudinales muy estrechas. Esta es la distribución altitudinal óptima en Colombia. La anterior era la distribución altitudinal con base en la regla de Rappaport para todas las especies del neotrópico. Ahora, en el contexto colombiano, el R cuadrado se reduce un poco, pero sigue siendo superior al 80%, lo cual permite aceptarlo como un muy buen estimador de la riqueza de especies en un gradiente altitudinal. Las especies endémicas de Colombia corresponden a 11, ya les mencioné, Colombia es el primero en riqueza de especies de la familia, pero el segundo en endemismo. El segundo en riqueza es Brasil, pero es el primero en endemismo. Y estos son varios representantes de esas especies endémicas de Colombia. El género Schwarzia, el género Margravia y el género Sarcopera. He publicado los tratamientos para varios géneros y estos incluyen los aspectos formales de cualquier trabajo monográfico para la familia como tal en diferentes publicaciones, que es simplemente las circunscripciones, la historia nomenclatural, las descripciones genéricas, las claves, las descripciones a nivel de especies, las etimologías, las distribuciones geográficas y ecológicas, un conjunto de observaciones morfológicas, taxonómicas, de distribución, de biogeografía, de usos, de particularidades inherentes a las diferentes especies tratadas con el fin de enriquecer la información que, como les mencioné en el marco introductorio, la familia sigue siendo pobremente entendida, pero pues ya disponemos de algunos avances como tal. En cuanto a los usos, podemos destacar varios, no son muchos, pero hay algunos muy interesantes como los usos artesanales. Básicamente se utilizan las raíces adventicias de varias especies de los géneros Margraviastrum y Norantea para hacer cestos. En cuanto a usos medicinales por parte de algunas etnias, principalmente amazónicas, se utilizan para aliviar quemaduras y lesiones cutáneas, básicamente el género Norantea, como analgésico, la savia de algunas especies del género Margravia, para tratar las gripas y las ronqueras, principalmente con la especie Sourobea guianensis, y como depurativo de la sangre con las dos especies del género Disyunto pseudosarcopera. En cuanto a un uso ornamental, por la belleza y el colorido y el tamaño tan llamativo de algunas especies, principalmente la especie Norantea guianensis, ya han incursionado algunas expresiones para utilizarlas en jardines de ambientes tropicales. Y esto lo he documentado no solamente en América, sino también en Asia a partir de elementos llevados desde aquí. Y un uso muy curioso tiene que ver con que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, se utilizan unos brebajes de algunas lianas del género Sourobea para tratar a los hombres mujeriegos, para amansarlos y dejarlos en la casa y que no estén buscando placeres en otros sitios diferentes a su hogar. Esto en algunas comunidades colono-campesinas
e indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe colombiano. Entonces, ya para terminar y no extendernos más, porque me dijeron que eran 50 minutos, me faltan 3 minutos, tenemos ya el conjunto de conclusiones. Aporto una nueva circunscripción de la familia. Di a conocer el descubrimiento de un nuevo género y de 16 nuevas especies. Reduje numerosos binomios a la sinonimia de especies más antiguas. Realicé varias nuevas combinaciones y varias lectificaciones, porque antes de empezar con el estudio de esta familia, pude advertir que muchas de las especies de la subfamilia Norantoidea estaban ubicadas en los géneros que no le correspondía. Por eso me di a la tarea de hacer las nuevas combinaciones. Encontré nuevos y numerosos registros para las floras de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Y del mismo modo, descarté especies que habían sido citadas con anterioridad en listados y catálogos para varios países. Y estos, más Panamá y Costa Rica, en los que mencionaban varias especies como presentes en esas floras, pero correspondían a elementos mal determinados taxonómicamente. Pedí el reconocimiento y la delimitación morfológica de los diferentes tipos de nectarios, tanto los vegetativos, o sea, los glandulares laminares, y los reproductivos. Identifiqué la real naturaleza del androceo y el fruto en la familia, y reconocí a Colombia y a Brasil como los dos países con la mayor riqueza y el mayor endemismo en todo el neotrópico. Quiero agradecer al doctor Stefan Dressler del herbario Senckendenkianum de Frankfurt, quien él se ha concentrado en el análisis del género tipo, del género Margravia, y con él he adelantado varios trabajos y hemos compartido información de forma muy dinámica. También quiero agradecer a muchos otros colegas de América y Europa, y en el contexto colombiano a William Ariza, Julio Betancourt, Mario Mora, porque ellos me facilitaron varias de las fotografías que acompañan esta presentación, y además también me han facilitado bibliografía diversa. Por eso recurrí en muchas de las fotografías de las especies a la fuente respectiva, y cuando no estaba la fuente correspondían a fotografías tomadas por William Ariza o por Julio Betancourt o por Mario Mora o por mí. Y quería destacar que esta familia tiene otra particularidad, y eso lo estaba hablando hace un momento antes de empezar la charla con Daniel Montesinos de Perú, y es que es muy rara. Uno va a un bosque y a lo sumo encuentra un individuo, 2, 3 individuos, encuentra muy pocos representantes de los diferentes géneros, y eso se convierte en un problema a la hora de encarar estudios ecológicos y a la hora de disponer de material en sílica gel para los estudios moleculares, por esa rareza ecológica y biogeográfica. Y muchas de las que son endémicas corresponden a microendemismos como tal, son endemismos muy estrechos. Y hasta el momento todavía no he encontrado una respuesta a esas dos situaciones. ¿Por qué su rareza biogeográfica y ecológica, y por qué en cuanto a la naturaleza de los elementos endémicos en su distribución a nivel de microendemismos? Es un componente a dos que todavía no les tengo respuesta. También muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia, que es mi casa académica, porque me ha brindado, desde que me incorporé como profesor asociado en el año 2000, me ha brindado todo el apoyo, todo el estímulo y todo el tiempo para emprender las diferentes iniciativas de investigación. A la Asociación Colombiana de Herbarios, que me financió más de 15 viajes para visitar diferentes herbarios en Colombia. Al herbario de la OPTC por diferentes instancias de ayuda en algunos apartados de avance de la investigación,
al fotógrafo sudafricano residente en Ecuador, pero que ha trabajado muchísimo en Colombia, Murray Copa, y a otros investigadores que se me escapa aquí en este momento, y para no alargar, a todos ustedes, muchas gracias, así como a la Asociación Colombiana de Botánica, al doctor Boris Villanueva y al ingeniero Daniel Mauricio Díaz Rueda por su amable invitación para participar en esta sesión de los primeros viernes de cada mes. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharme y mis mejores deseos de bienestar y salud para ustedes y todos sus seres queridos. Bueno, profe, muchísimas gracias por la charla que nos acaba de compartir, muy ajustada al tiempo que habíamos propuesto. Restándole los 2 minutos de la presentación, gastó exactamente los 50 minutos. Un análisis bastante completo, integral y holístico, podríamos decir, de esta familia, que como el profe comentaba, pues a veces pasa desapercibida, pero pues realmente son muchas las especies que tenemos aquí en Colombia y pues es muy grato saber que en nuestro país está gran parte de la diversidad de esta familia y bueno, que vamos entendiendo un poco más este bello grupo que tiene varias potencialidades como la que nos comentaba del uso ornamental, ¿no? A la audiencia que nos acompaña también muchas gracias. Estuvimos más o menos 60 personas atentos en la charla. Esta es la penúltima sesión que tenemos en la ACB de nuestro espacio de viernes de actualidad botánica con la ACB, la Asociación Colombiana de Botánica. La última sesión, es decir, la del mes de diciembre, va a ser sobre la tribu Eliante de Asteracia, que nos va a compartir Federico García Llanes, que es especialista en la familia. Y bueno, como hemos comentado, al final tenemos siempre un espacio para compartir algunas preguntas, algunas inquietudes que puedan surgir dentro de la audiencia. Entonces, pues bienvenidos a irlas compartiendo. Ya hay algunas que voy a leer enseguida. Como el profe comentaba, a veces, digamos, no se pueden diferenciar muy bien algunas margraviáceas en estado vegetativo, especialmente con algunas aráceas, algunos filodendros, algunos anturios. Esa es precisamente la primera pregunta que tenemos aquí de Daniel Noza Silva, que nos dice, profe Diego mencionaba que en estado juvenil se pueden confundir margraviácea con especies de arácea. ¿Es posible utilizar los nectarios extraflorales vegetativos para diferenciarlas en estado vegetativo? Sí, se pueden utilizar, porque recuerden que esos nectarios extraflorales vegetativos siempre están en la superficie abaxial, en el embés de las hojas, ¿sí? Y no se confunden con representantes del género Anthurium, no, solo con representantes de algunas especies de los géneros Philodendron y Monstera, que en sus etapas iniciales de desarrollo trepan, porque varias son hemiepífitas, y trepan con las hojas adpresas por medio de raíces adventicias en las ramas al sustrato, ya bien sea árboles o rocas, ¿sí? Por eso es que se confunden, y además pueden crecer juntas, ¿sí? Se me olvidó incluir una bella fotografía que tomé en Medina, Cundinamarca, en la que había un filodendron inmaduro y una margravia inmadura. Aquí quiero hacer una claridad, y es que no son todas las margraviáceas, no, son solo especies del género Margravia las que tienen esta condición de ramas dimorfas. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Romano Espina nos comenta que tiene un reporte de Norantea para Popayán, Cauca, y que tiene la duda si es anómala o guianensis. Quería yo que si... Eh, no es Norantea, es Sarcopera, Ok, ¿sí? Lo más probable es que sea Sarcopera anómala. ok, bueno. Listo. Creo que es Edwin, no entiendo bien este nombre de usuario. Dice que en dónde se pueden descargar y encontrar los estudios que el profesor ha realizado, que si nos podría compartir el contacto. Yo creo que sería bueno también comentar, profe, que casi que todo esto que nos ha compartido hoy está publicado en una publicación de Biota Colombiana de 2018. Sí, Está y condensado prácticamente gran parte de lo que nos compartió hoy, excepto el análisis molecular que nos comenta que están desarrollando apenas, ¿no?
Sí, el análisis molecular por cuestiones de pandemia no llevamos ni siquiera ni el 20%, así que no hemos logrado mayor avance. La circunscripción definitiva que propuse la publiqué en la revista Biota Colombiana en el volumen 19, número 1 del año 2018. Pero los trabajos monográficos los he publicado en la serie José Jerónimo Triana del Instituto de Ciencias Naturales y en las revistas Novón, en las revistas Darwiniana, en las revistas Caldacia, ¿sí? Varios de los trabajos aparecen y todas las revistas son open access. Entonces, pueden ahí encontrar, simplemente pueden poner en el buscador marca rabiáceas y ahí van a encontrar todos los trabajos que he publicado en torno de esta bella familia. Perfecto. O en el caso contrario, también me pueden escribir a mí directamente al correo electrónico y yo se los adjunto como PDFs en un correo electrónico. Perfecto, profe. Ya estoy aquí copiando el correo del profe para que los que estén interesados le escriban. Y esta misma persona, que creo que es Edwin, no sé el nombre cómo será, nos pregunta que las especies epífitas, ¿a qué altura del huésped es normal verlas? De las pocas que he visto, están en árboles muy grandes y casi no se alcanzan a recolectar ni con cámara. Ahí Sí, está. eso es muy cierto. Además de que las especies son tremendamente raras, con rareza biogeográfica y ecológica, muchas se ubican en el dosel y muchas florecen también y fructifican en el dosel, lo que complica su avistamiento y por tanto uno puede tener dificultades a la hora de hacer muestreos por la altura y porque son difíciles de visualizar. Eso es muy cierto, entonces es un problema a la hora de hacer los muestreos. Pero no todas tienen esa situación. Hay algunas que, en el caso de los que son arbustos hemiepífitos, que se ramifican en porciones medias o incluso proximales de los árboles. Y básicamente con pegar un salto uno puede coger una rama fructífera o florífera o utilizando un cortarramas con un par de varillas de extensión, no son muy altas. Pero las que son lianas, por su misma naturaleza, es cierto lo que comenta Edwin, bueno, sí, no sé, EDVN, Bueno, dice que se llama. corresponden a lianas que florecen y fructifican en el dosel de bosques muy maduros, lo que dificulta su muestreo. Ok, perfecto. Edwin, que es la persona que nos ha hecho esas preguntas, tiene una última y es sobre los estados de amenaza para las diferentes especies. Si existen estados de amenaza ya. Sí, numerosos. Primero, a raíz de su rareza biogeográfica y ecológica, y dada los niveles acelerados de fragmentación de los hábitats en los cuales crecen, o sea, en los bosques húmedos tanto de tierras bajas como de tierras medias en los Andes, dado a la ampliación de la frontera agrícola, a las obras de ingeniería civil de grandes dimensiones, a las nuevas exploraciones mineras, a los nuevos frentes de explotación maderera. Muchas de las especies de la familia están en situaciones de riesgo crítico de conservación, ¿sí? De hecho, como les mencioné en un par de los apartados, hay una sola especie que es la que presenta la más amplia distribución geográfica y además coincide en que es la misma especie que presenta la más alta distribución altitudinal, que es Margravia brownei. El resto de las especies tienen distribuciones muy estrechas o incluso disyuntas y muy particulares a ciertas condiciones ambientales de los bosques. Si cambian esas condiciones de los bosques, ellas son muy susceptibles a la extinción porque recuerden que se encuentran muy pocos individuos por población o subpoblación por área analizada. Entonces los riesgos son tremendamente altos para muchas especies. De hecho,
hay varias especies, sobre todo el género Margravia, que solo se conocen de una sola colección, o sea, de su material tipo, con Ok, lo que podríamos llegar a tener interpretaciones de extinción de muchas de esas especies. ok, profe. Y yo creo que a eso también se sumaría el hecho de que varias son microendémicas, como nos comentaba, ¿no? Entonces, Exactamente, sí, un microendemismo corresponde a un mayor riesgo de extinción ante eventos de alteración antrópica. correcto. Y complementando un poco esa idea, nos pregunta Andrea Liliana Simbaqueva, de la UPTC, si hay estrategias de conservación que se estén adelantando para la familia aquí en Colombia. Ninguna. Ok. Hay una pregunta más sobre, volviendo al tema del parecido de los juveniles de Margraviácea y algunas arácea. Nos pregunta Carmita Reyes, ¿cómo diferenciar en etapa juvenil a Margraviácea de arácea a nivel de hojas? Perdón, otra vez, ¿me puedes repetir, por Claro, favor? ¿cómo diferenciar en etapa juvenil a Margraviáceas de arácea a nivel de hojas? Mm. Nuevamente recalco, no son todas las margraviáceas las que tienen ese problema de confusión con algunas aráceas y solamente corresponden a especies del género Margravia. Y no son todas las aráceas, son solamente representantes del género Philodendron y del género Monstera, ¿sí? Como lo habíamos ilustrado hace un ratico, con base en la presencia de las glándulas o nectarios vegetativos extraflorales, que se ubican solo en la porción abaxial, o sea, en el envés de las hojas. Ok, perfecto. Hay una pregunta más de Daniel Montesinos, el que comentaba ahorita el profe. Dice si hay alguna explicación fisiológica para la adherencia de las hojas a los troncos en el caso de Margravia, según el hábito que tiene. No, yo no la he indagado y por lo que he buscado, nadie ha indagado ese componente. No lo sé. Debe ser una estrategia para trepar más fácil y rápidamente en esos sustratos, porque recuerden que la que lo hacen son los representantes hemiepífitos, y sería una condición muy parecida a la que muestran algunos de esos representantes de los géneros Philodendron y Monstera, pero no lo he indagado. En aspectos ecológicos, infortunadamente, no he indagado casi nada, porque el grueso del tiempo de la investigación lo he concentrado en resolver la taxonomía alfa de la familia, que carecía de una resolución de esa taxonomía alfa. Ok, Ahora que ya la taxonomía alfa está mucho mejor entendida, ya ahí sí podemos incursionar en los estudios ecológicos que son absolutamente necesarios y con certeza conducirán a interpretaciones muy interesantes de polinización, dispersión, biogeografía y el porqué de la rareza ecológica y biogeográfica de las especies. precisamente en esa línea, el profe al final nos comentaba de dos temas sobre los cuales aún no tiene, digamos, muy clara la idea o alguna explicación. Andrea Liliana nos pregunta qué temas o aspectos se propone para trabajar en la familia teniendo clara la... Sí, eh, un tema absolutamente necesario es trabajar el componente molecular. Como les mencioné cuando hablaba de la circunscripción de los géneros Sourobea y Ruizquieka, yo creo que una vez tengamos un muy buen análisis molecular, yo creo que esos dos géneros habría que combinarlos en uno. Y otra estrategia de conservación, de estudio absolutamente necesario para la familia tiene que ver con la categorización de las especies con base en los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a portas de producir las listas rojas. Otra podría ser la exploración para indagar más componentes etnobotánicos, porque esa parte está pobremente documentada.
¿sí? Y aunque ya tenemos algunas aproximaciones en cuanto a polinización y dispersión, esas aproximaciones están sujetas solo a muy pocos representantes de los géneros Margraviastrum, Margravia y Esbarcia, y una muy pequeña en Sourovea, pero muy pocas especies. Entonces sería involucrar muchas más especies desde el componente de la biología floral, la polinización y la dispersión. Ok, perfecto, profe. Y precisamente en el tema de la etnobotánica y de la exploración de esa oportunidad, Carmita Reyes nos pregunta si se han realizado estudios fitoquímicos en las especies que mencionó que tenían usos medicinales. En las especies de uso medicinal, no se ha hecho nada. Ese sería otro muy interesante tema a indagar, fitoquímica. Ok, excelente. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Yo tengo una última pregunta, profe, y es sobre la etimología de la familia y del género tipo de Margraviaceae. Tengo entendido Sí, que es dedicada a un explorador alemán que se llamaba George Markgraf. No sé si de pronto nos podría dar un par de ideas como sobre este sí, personaje. sí, la familia tiene el nombre del apellido de este personaje alemán. Pero lo curioso es que la familia se escribió con C, pero el apellido original de, de este explorador alemán es con K, Markgraf. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, profe, ya no tenemos más preguntas. Hay varios comentarios en señal de agradecimiento, que muy clara la presentación, muy exquisita, nos comentan aquí, muy claros todos los conceptos que nos compartió. Muchísimas gracias nuevamente, profe, por haber aceptado la invitación. Como comentamos al principio, pues este es uno de los varios grupos sobre los que trabaja el profe. Su especialidad también son los pastos, por un lado, y últimamente también ha estado trabajando en la bella familia de las asparagáceas, especialmente en las agavoideas, y pues seguramente muy pronto nos tendrá también información de interés sobre este grupo, que se creía que no era tan diverso aquí en el neotrópico, digamos en Colombia, pero resulta que sí, y pues ojalá en una próxima sesión el otro año de pronto, o cuando ya lo tenga Claro, bastante claro, nos pueda también compartir sobre este magnífico grupo que son los ágaves y los piques. será un placer. Sí, en este incursionado desde hace casi 4 años y como tú lo anotas, no se creía que fuera tan ricamente expresado en Sudamérica y particularmente en Colombia. De los países sudamericanos, Colombia es el más rico en agaváceas. Ya no, nuevamente se volvió a la circunscripción de agavácea independiente de asparagácea. Y eso pasó este año con sistemática molecular. Entonces, otra vez se acepta a la familia Agavácea independiente de Asparagácea. Ok, perfecto. Bueno, profe, nuevamente muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó hasta ahora. También gracias por su tiempo. Recuerden que nuestra última sesión de Viernes de Actualidad Botánica con la ACB va a ser el próximo viernes 4 de diciembre con Federico García sobre la tribu Eliante, sus estudios en la tribu Eliante de Asterácea. Que tengan una buena noche y un buen mes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno,